Hola, hoy vamos a analizar juntos el material que tenemos sobre el asma bronquial. Es una afección respiratoria crónica, bastante común, la verdad, pero que tiene su miga. La idea es sacar las claves de cómo se diagnostica, cómo se maneja, todo esto. Y para hacerlo más práctico, partiremos de un caso clínico que nos han facilitado. Después profundizaremos un poco más en los conceptos clave. Queremos ofrecer una visión clara y útil del asma. Pues vamos allá. El caso que tenemos es de un chico, un varón de 25 años, que viene a consulta. Cuenta que tiene episodios que le vienen pasando de dificultad para respirar, lo que llamamos disnea, y además tos seca, y como unos silbidos, unos pitos, en el pecho. Y lo curioso es que le pasa sobre todo por la noche o después de hacer deporte, de hacer ejercicio. ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues a ver, ante un cuadro así, lo primerísimo es hablar mucho con el paciente. La anamnesis. Necesitamos entender bien esos síntomas. ¿Cada cuánto le pasa? ¿Son fuertes? ¿Son leves? ¿Cuánto le duran? Y ese patrón que comenta, nocturno y con el esfuerzo, ya nos da una pista importante. Es muy sugerente. Hay que preguntar directamente por otras cosas que puedan desencadenarlo. ¿Cómo qué cosas? Porque claro, a veces uno ni se da cuenta de que le provoca esa falta de aire. Exacto, hay que indagar. Está expuesto a alérgenos, por ejemplo, ácaros del polvo en casa, que son súper comunes, o pólenes, según la estación. Tiene animales, quizá humedades en casa, hongos. Y luego están los irritantes, el humo del tabaco, si fuma él o alguien en casa, la contaminación del aire, olores fuertes, ¿no?, de lejía, de perfumes. Incluso cosas que parecen tontas, como reírse mucho, el aire frío ahora en invierno, o un simple catarro. Todo eso puede disparar los síntomas si hay una predisposición. Entendido. O sea, buscar patrones y como interruptores que activen los síntomas. Y más allá de lo que le pasa justo ahora, ¿qué más miramos? Pues miramos su historial. ¿Ha tenido alguna vez rinitis alérgica? Ya sabes, estornudos, picor de nariz, moqueo o dermatitis atópica. Esos eczemas en la piel, que son típicos sobre todo de niños, en los pliegues. Estas dos cosas, rinitis y dermatitis, junto con el asma, forman lo que llamamos la marcha atópica. Es como una predisposición genética a reaccionar de forma exagerada a los alérgenos. Si tiene algo de esto, la probabilidad de que sus síntomas respiratorios sean asma sube bastante, sobre todo en gente joven como él. Y preguntamos también por la familia. Padres, hermanos con asma, con rinitis, con eczema. Tiene lógica. Buscar esa base alérgica o familiar. ¿Algo más en la historia que sea importante? Fundamental preguntar si fuma o si está expuesto al humo de otros. También la exposición en el trabajo. ¿A qué se dedica? Hay polvos, gases, productos químicos. Y revisar bien qué medicación toma. Hay fármacos que pueden empeorar o incluso provocar asma. Los más conocidos son algunos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, los AINES, y los beta-bloqueantes, que se usan para la tensión o problemas de corazón. Hay que tenerlos en cuenta. Vale. Con toda esa charla, con esa información, ya tenemos una sospecha bastante más fundada, ¿no? ¿Qué hacemos después? Lo exploramos. Correcto. Pasamos a la exploración física. A ver, si tenemos la suerte, entre comillas, de pillarlo justo con síntomas, pues quizás notemos que respira más rápido, taquipnea, o que usa los músculos del cuello, del tórax, para ayudarse a respirar. Y al ponerle el fonendo en el pecho, en los pulmones, podríamos oír esas sibilancias, los pitos. Suelen oírse sobre todo al soltar el aire, en la aspiración. Y a veces notas que esa aspiración es como más larga, le cuesta más vaciar. Pero has dicho antes que los síntomas van y vienen. ¿Qué pasa si llega a la consulta y ese día está perfectamente? Que será lo más habitual, supongo. Esa es una puntualización clave, muy importante, porque sí, es lo más frecuente. Entre episodios, la exploración física puede ser completamente normal. Que no le oigas pitos o no le veas ahogado en ese momento no descarta el asma, para nada. Por eso la historia clínica, todo lo que hemos preguntado antes, es tan valiosa. De todas formas, miramos también la nariz, por si hay signos de rinitis, o la piel, por si vemos eczemas. Son datos que apoyan esa posible base atópica que comentábamos. Entendido. La historia nos guía mucho, la exploración puede ser normal, así que necesitamos pruebas objetivas para confirmar, ¿verdad? Efectivamente. Y aquí la prueba estrella, la fundamental, es la espirometría con prueba broncodilatadora.
Es una prueba de función pulmonar, no duele ni nada. Se le pide al paciente que inspire a tope y luego sople con toda su fuerza y lo más rápido posible a través de una boquilla. El aparato mide cuánto aire saca y a qué velocidad. ¿Y qué números, qué valores buscamos ahí? Nos fijamos principalmente en dos. El FB1, que es el volumen de aire que expulsa en el primer segundo de esa soplada fuerte, y la FBC, que es la capacidad vital forzada, o sea, todo el aire que saca desde que llena a toque hasta que vacía del todo. Pero lo crucial, lo que nos da la pista de si hay obstrucción, es la relación entre ambos. FB1 dividido por FBC. Si esa relación está baja, nos indica que hay una obstrucción, que le cuesta sacar el aire rápido. Es como si el tubo por el que sopla estuviera estrecho. Vale, la obstrucción. Pero antes decías que el asma es variable. Irreversible. Ahí está el quid de la cuestión para el diagnóstico. No basta con ver que hay obstrucción en un momento dado. Tenemos que demostrar que es reversible. Para eso, después de hacer esa primera espirometría, la basal, le damos al paciente un broncodilatador inhalado de acción rápida. El típico es el salbutamol. Esperamos unos 10-15 minutos y repetimos la espirometría. ¿Y qué debería pasar si es asma? Pues que los valores mejoren claramente. El criterio clásico para decir que la prueba es positiva, o sea que hay reversibilidad, es que el FB1 o la FBC aumenten al menos un 12%. Y además, al menos 200 mililitros respecto al valor que tenía antes del salbutamol. Si esto ocurre, demuestra que la obstrucción mejora con un medicamento que relaja los bronquios. Y eso es muy característico del asma. Confirma esa limitación variable al flujo aéreo. Muy claro. Pero, ¿y si sospechamos mucho por la clínica, los síntomas nocturnos con el ejercicio, pero resulta que ese día la espirometría sale normal, incluso después del broncodilatador? ¿Descartamos el asma entonces? No, no necesariamente. Puede pasar, claro. Sobre todo si el paciente justo está en un periodo bueno, sin síntomas, si la sospecha clínica es alta, pero la espirometría con broncodilatador es normal, tenemos otras opciones. Una es pedirle al paciente que se mida en casa el flujo expiratorio máximo, el FEM o PEZ, con un aparatito portátil. Que lo haga por la mañana y por la noche, durante un par de semanas, y apunte los valores. Lo que buscamos ahí es una variabilidad muy grande entre las mediciones de la mañana y la noche, o de un día para otro. Una diferencia mayor del 10 o 20% sugiere esa inestabilidad bronquial típica del asma. ¿Y si ni con esas se aclara? Pues si la sospecha sigue siendo alta y no lo hemos podido confirmar, se puede plantear una prueba de provocación bronquial. Estas pruebas se hacen en el hospital. Consisten en hacer respirar al paciente una sustancia como la metacolina en dosis muy bajitas y crecientes o hacerle hacer ejercicio controlado en una cinta o bici. Y se van haciendo espirometrías después de cada paso para ver si los bronquios reaccionan de forma exagerada y se cierran ante un estímulo que a una persona sin asma apenas le afectaría. Es una prueba un poco más compleja, pero sirve para confirmar la hiperrespuesta bronquial, esa sensibilidad exagerada cuando las otras pruebas no han sido concluyentes. Las fuentes que manejamos también mencionan otras pruebas. Hablaban de pruebas de alergia o de medir el óxido nítrico exhalado, el feno. Sí, son pruebas complementarias útiles. Las pruebas de alergia, que pueden ser en la piel, el prick test o en sangre, midiendo la IG específica, nos ayudan a identificar a qué alérgenos concretos podría estar reaccionando esa persona. Y eso es útil para luego darle consejos de evitación. Si es alérgico a los ácaros, pues medidas antiácaros en casa. Si es a un polen, pues estar más atento en la época de polinización. Y el feno, la fracción exhalada de óxido nítrico, es interesante. Es un marcador de un tipo concreto de inflamación en los bronquios, la inflamación que llamamos eosinofílica. Este tipo de inflamación es muy común en el asma de tipo alérgico y suele responder muy bien al tratamiento con corticoides inhalados. Así que medir el feno nos da una pista sobre el tipo de inflamación y sobre cómo puede responder al tratamiento. Es como un termómetro de esa inflamación. ¿Y la radiografía de tórax? ¿Se pide siempre? Se suele pedir, sí. Pero ojo, no tanto para confirmar el asma. De hecho, en el asma la radiografía suele ser normal. A veces se pueden ver signos indirectos, como que los pulmones parecen un poco más grandes, más inflados, hiperinsuflación, pero nada específico. La principal utilidad de la radiografía es descartar otras enfermedades que puedan dar síntomas parecidos. Es crucial pensar siempre en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo,
Pues en fumadores de cierta edad hay que pensar en la EPOC. En personas mayores, a veces la insuficiencia cardíaca puede dar fatiga y pitos. O incluso el reflujo gastroesofágico puede provocar una tos crónica que confunda. O cosas más raras como una disfunción de cuerdas vocales. Vamos, que no todo lo que pita es asma. Entendido. Entonces, volviendo a nuestro paciente de 25 años. Si su historia es tan típica y la espirometría confirma esa obstrucción que mejora con el broncodilatador, el diagnóstico parece claro. Asma bronquial. ¿Cómo empezaríamos a tratarlo? Pues el tratamiento del asma se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, la medicación de control o mantenimiento y por otro, la medicación de rescate o alivio. La medicación de control es la que se usa todos los días, de forma regular, aunque el paciente se encuentre bien. Su objetivo es tratar la inflamación crónica de los bronquios, que es la raíz del problema. Y aquí, la pieza clave, el pilar fundamental, son los corticoides inhalados, se suelen abreviar como ICES. Luego está la medicación de rescate. Esta se usa solo a demanda, es decir, cuando aparecen los síntomas, tos, pitos, ahogo, para aliviarlos rápidamente. Lo que hace es relajar los músculos que rodean los bronquios. El fármaco de rescate clásico es un broncodilatador de acción corta, los SABA, el más conocido es el salbutamol. Pero las guías más recientes insisten mucho en que usar solo el salbutamol de rescate no es buena idea, ¿verdad? Ni siquiera en los casos que parecen más leves. Totalmente. Ese es un cambio de paradigma importante de los últimos años. Se ha visto que depender solo del SABA de rescate, sin tratar la inflamación de base, se asocia a peores resultados a largo plazo. Aumenta el riesgo de tener crisis graves, de ir a urgencias, incluso de mortalidad, porque la inflamación sigue ahí latente, aunque los síntomas no sean continuos. Por eso, hoy en día, la recomendación general es que prácticamente todos los pacientes diagnosticados de asma necesiten un tratamiento que incluya un corticoide inhalado, ya sea pautado de forma regular todos los días o en algunas estrategias usando una combinación de corticoide y broncodilatador de acción rápida juntos, tanto para control como para rescate. Pero el corticoide casi siempre tiene que estar. Vale, queda claro el enfoque inicial para nuestro paciente. Pero para entender bien por qué necesita ese corticoide inhalado, incluso cuando parece estar bien, quizá deberíamos profundizar un poco más en qué es exactamente el asma a nivel biológico, qué pasa ahí dentro. Exacto. Porque es fundamental entender que el asma no es solo que los bronquios se cierren de vez en cuando y ya está. La definición clave es que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Hay una inflamación persistente en la pared de los bronquios. En esa inflamación participan muchas células, mastocitos, eosinófilos, linfocitos T. Y esta inflamación es la causa de las dos características funcionales del asma. Por un lado, la hiperrespuesta bronquial, o HRB, que es esa sensibilidad exagerada a los desencadenantes que comentábamos antes. Los bronquios reaccionan de forma desproporcionada. Y por otro lado, como consecuencia de esa inflamación e hiperrespuesta, aparece la obstrucción variable al flujo aéreo, que es la que provoca los síntomas que nota el paciente. O sea que, volviendo al caso, esa inflamación que está ahí de fondo es la que hace que los bronquios de este chico reaccionen tanto cuando hace ejercicio o por la noche. Precisamente, cuando se expone a un desencadenante, el ejercicio, el aire frío, un alergeno, esa vía aérea que ya está inflamada e hiperreactiva responde de forma exagerada. ¿Y qué pasa? Pues que el músculo liso que rodea los bronquios se contrae bruscamente, eso es la broncoconstricción. Además, la pared del bronquio se hincha porque acumula líquido, edema, y las glándulas producen más moco de lo normal, un moco espeso. Todo esto junto, contracción, hinchazo, moco, estrecha la luz del bronquio, dificulta el paso del aire y provoca la sensación de ahogo, los pitos, la tos. ¿Y qué pasa si esa inflamación no se controla bien y se mantiene durante mucho tiempo? Pues a largo plazo puede llevar a cambios estructurales en la pared del bronquio. Es lo que llamamos remodelado de la vía aérea. Son cambios que pueden hacerse permanentes. La pared del bronquio se engrosa, puede aparecer fibrosis como cicatrices, el músculo liso aumenta de tamaño, hipertrofia, y esto puede hacer que la obstrucción al flujo aéreo sea menos reversible con el tiempo, incluso con la medicación, que el asma sea más difícil de controlar y la función pulmonar se deteriore progresivamente. Por eso es tan importante tratar la inflamación de base desde el principio con los corticoides inhalados.
Antes mencionaste la atopia, esa predisposición genética, como un factor de riesgo clave. ¿Es la única causa del asma o hay más cosas? La atopia es el factor de riesgo individual más potente que conocemos, sobre todo para el asma que empieza en la infancia o la adolescencia. La gran mayoría de los niños y jóvenes con asma tienen una base atópica. Pero la causa del asma es compleja, es una interacción entre la genética, esa predisposición, y factores ambientales. No es una única causa. Además de la exposición a alérgenos e irritantes, que ya hemos comentado, ácaros, pólenes, humo, contaminación, parece que las infecciones respiratorias por virus en los primeros años de vida también juegan un papel importante en el desarrollo posterior del asma. Otros factores que se han asociado son la obesidad, algunos tipos de exposición laboral a polvos o químicos e incluso se investiga el papel de la dieta o de la microbiota intestinal. Es multifactorial. Vale. Creo que la base inflamatoria y esa interacción entre genes y ambiente quedan más claras. Si repasamos los síntomas de nuestro paciente, podríamos resumir el cuadro clínico típico que nos hace sospechar de asma. Sí, los síntomas cardinales, los más típicos, son 4. Disnea, la sensación de falta de aire o ahogo; sibilancias, los pitos que oye el paciente o que oímos al auscultar; opresión en el pecho, como si tuvieran un peso encima; y tos. La tos suele ser seca o con poca mucosidad y es muy característico que empeore por la noche o a primera hora de la mañana. Pero lo más característico del asma es la variabilidad. Los síntomas van y vienen, fluctúan en el tiempo y en intensidad. Puede haber días o semanas estupendos, asintomáticos, y de repente un empeoramiento. Y como hemos insistido, suelen desencadenarse por factores específicos que hay que intentar identificar en cada persona: ejercicio, risa, frío, alérgenos, humos, infecciones. Una clínica compatible. Tener ese patrón de síntomas variables y recurrentes que acabamos de describir. Una buena historia clínica es fundamental. Segundo, la demostración funcional de que existe esa obstrucción variable y reversible al flujo aéreo. La prueba de elección, el gold estándar, es la espirometría con prueba broncodilatadora positiva. Si esta no es concluyente, pero la sospecha es alta, podemos recurrir a medir la variabilidad del PEF en casa o a las pruebas de provocación bronquial. Y tercero, la imagen. Aunque la radiografía de tórax suele ser normal, se utiliza principalmente para descartar otras patologías que puedan dar síntomas similares. Luego, pruebas como las de alergia o el feno nos dan información adicional, sobre todo para caracterizar el tipo de asma, fenotipo, o identificar desencadenantes, lo que ayuda a personalizar el manejo. Perfecto. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, ¿cuáles son los objetivos principales que buscamos con el tratamiento? ¿Qué queremos conseguir? Los objetivos son claros y ambiciosos, pero alcanzables en la mayoría de los casos. Lo primero es lograr y mantener un buen control de los síntomas. Que la persona no tenga síntomas o sean mínimos, ni de día ni de noche. Que pueda hacer una vida completamente normal, incluyendo trabajar, estudiar, hacer ejercicio, sin limitaciones por el asma. Otro objetivo fundamental es prevenir las exacerbaciones, las crisis asmáticas, que son las que llevan a urgencias o al hospital. También queremos mantener la función pulmonar lo más normal posible, o al menos preservarla, y evitar el deterioro a largo plazo. Y todo esto intentando minimizar los posibles efectos secundarios de la medicación. Y por supuesto, el objetivo último es prevenir la mortalidad por asma, que aunque es poco frecuente en países desarrollados, todavía ocurre y es evitable con un buen manejo. Mencionaste antes el tratamiento escalonado. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona eso? Sí, es el enfoque que recomiendan todas las guías, como la GINA. Es un enfoque dinámico y personalizado. Consiste en ajustar la intensidad del tratamiento, el tipo de fármacos, el número y la dosis, según el nivel de control que tenga el paciente en cada momento. Se empieza en un escalón de tratamiento según la gravedad con la que se presenta el paciente. Y luego, en las visitas de seguimiento, se evalúa cómo está de controlado. Si el control es bueno y se mantiene durante un tiempo, unos 3 meses, se puede intentar bajar un escalón, reducir un poco el tratamiento, buscando siempre la mínima dosis eficaz. Si el control no es bueno, pues hay que subir un escalón, intensificar el tratamiento. La base de casi todos los escalones, como decíamos, son los corticoides inhalados ICS.
¿Y qué otras opciones de fármacos tenemos, más allá del ICS y el SABA de rescate? Pues para el tratamiento de control, si con dosis bajas o medias de ICS solo no es suficiente, el siguiente paso suele ser añadir un broncodilatador de acción larga, un LABA. Lo más habitual y cómodo es usar una combinación fija de ICS y LABA en el mismo inhalador. Esto mejora mucho el control de los síntomas y la función pulmonar en muchos pacientes. Otra opción, sobre todo en pacientes con asma más leve o con rinitis alérgica asociada, son los antagonistas de los receptores de leucotrienos, ARLT. Son pastillas, como el Montelukast, que tienen un efecto antiinflamatorio. Para el rescate, además del SABA, salbutamol, en algunas pautas, sobre todo en las que usan combinaciones de ICS-formoterol, el formoterol es un LABA pero de inicio rápido, se utiliza esa misma combinación como medicación de alivio rápido. Es la estrategia MART. Y ya para los casos de asma grave en los que no se controlan bien a pesar de usar dosis altas de ICS-LABA y otros fármacos, tenemos las terapias biológicas. Son tratamientos más nuevos, inyectables, que van dirigidos contra moléculas muy específicas de la cascada inflamatoria como la Ig, la interleucina 5, la interleucina 4-13, se eligen según el tipo de inflamación predominante en cada paciente. Es medicina de precisión. Vaya, parece que el arsenal farmacológico es amplio. Pero imagino que no todo es tomar pastillas o inhaladores. ¿Qué más se puede o se debe hacer? Muchísimo más. Y es igual de importante o a veces incluso más. El tratamiento no farmacológico es crucial. Lo primero y fundamental es la educación del paciente y de su familia. Que entiendan bien qué es el asma, que es una enfermedad crónica, por qué necesitan el tratamiento de control todos los días, aunque se sientan bien, que sepan reconocer los síntomas de empeoramiento y qué hacer, y aquí es vital enseñarles bien la técnica para usar los inhaladores. Parece una tontería, pero muchísimos fallos en el tratamiento vienen de que no se usan bien los dispositivos. Hay que comprobarlo en cada visita. También es muy útil darles un plan de acción por escrito, personalizado, que ponga claramente qué hacer si empeoran los síntomas, cómo ajustar la medicación, cuándo tienen que ir a urgencias. Eso les da seguridad y autonomía. Por supuesto, si el paciente fuma, dejar de fumar es absolutamente prioritario. El tabaco empeora muchísimo el asma. Intentar identificar y evitar los desencadenantes conocidos, en la medida de lo posible. Si son aléngenos, con medidas de evitación ambiental. Si es el ejercicio, no significa dejar de hacerlo, sino tomar precauciones, calentar bien, usar medicación antes. De hecho, hay que fomentar la actividad física regular, que es beneficiosa para el asma bien controlada. Y también es importante controlar bien otras enfermedades que a menudo van juntas con el asma y la pueden empeorar. La rinitis, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, la ansiedad o la depresión. Hay que tratarlas también. Y finalmente, no olvidar las vacunas, la de la gripe cada año y la del neumococo según las recomendaciones para cada paciente. La verdad es que es un manejo muy completo que va mucho más allá de la receta. Si tuviéramos que resumir, que destilar las ideas clave sobre el asma de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían? Difícil resumir, pero a ver, yo diría 4 puntos clave para quedarse. 1. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. No son solo espasmos puntuales de los bronquios. La inflamación está ahí siempre. 2. El diagnóstico se basa en la combinación de unos síntomas característicos, variables, recurrentes, y la demostración objetiva de una obstrucción variable y reversible del flujo aéreo, principalmente con la espirometría. 3. Como la base es la inflamación, el tratamiento fundamental es el antiinflamatorio. Los corticoides inhalados ICS son la piedra angular del tratamiento de control para casi todos los pacientes. Y 4. El objetivo del tratamiento es lograr el control total de la enfermedad, sin síntomas, sin limitaciones, sin crisis, para permitir una vida normal y prevenir riesgos futuros. Y esto requiere un manejo individualizado, escalonado y que incluya mucha educación. Muy bien sintetizado, la verdad. Y pensando ahora en quienes nos escuchan y están estudiando medicina, ¿les podrías dar algún consejo práctico o alguna perla sobre el asma que creas que es importante que no olviden cuando vean pacientes? A ver, consejos para estudiantes. Creo que hay 5 cosas importantes que deberían recordar siempre. Primero, La variabilidad. Que no se les olvide nunca que el asma es una enfermedad fluctuante por naturaleza. Un paciente puede estar genial hoy y fatal mañana, o al revés. No se fíen de una única foto fija. segundo, Evaluar el control en cada visita.
No basta con preguntar ¿cómo está usted? Hay que preguntar específicamente por los síntomas de día, de noche, cuántas veces ha usado el rescate, si ha tenido limitaciones en su actividad, si ha tenido crisis. Y si es posible, medir la función pulmonar. Evaluar el control de forma sistemática. Tercero, Pensar siempre en la inflamación. No caer en la trampa de tratar solo el síntoma agudo, el broncoespasmo con el SABA de rescate. Recordar que los ICS son el tratamiento de base para la inflamación crónica. cuarto, La importancia de la educación y la técnica de inhalación. dedicar tiempo a explicar la enfermedad, a enseñar y comprobar cómo usan los inhaladores y a pactar un plan de acción. Es tiempo bien invertido. Y quinto, el diagnóstico diferencial. Recordar que no todo lo que silba o pita es asma. Especialmente en adultos mayores, fumadores, hay que pensar en otras posibilidades como la EPOC, la insuficiencia cardíaca, el reflujo. Excelentes puntos, muy prácticos para el día a día. Y ya para terminar, una última reflexión si te parece. Hemos visto que el manejo actual se centra mucho en controlar los síntomas y la inflamación, usando fármacos cada vez más específicos como los biológicos. Pero también has destacado lo crucial que es la educación, la adherencia al tratamiento, la técnica del inhalador, factores que dependen mucho del paciente y de la comunicación con él. Sabemos que el asma no es una única enfermedad, que hay distintos fenotipos inflamatorios, eosinofílica, neutrofílica. A medida que avanzamos en entender mejor estas vías biológicas, ¿cómo crees que podría evolucionar el tratamiento para ser aún más preciso, más personalizado? Quizás yendo más allá de los síntomas y la biología, e integrando también esos factores conductuales o las preferencias de cada persona de una forma más activa. Esa es, sin duda, la dirección hacia la que vamos. La medicina personalizada en asma, creo yo, no va a ser solo elegir el fármaco biológico correcto para el tipo de inflamación de cada paciente, que ya es un gran avance. Tendrá que integrar también estrategias para mejorar la autogestión de la enfermedad por parte del paciente, para mejorar la adherencia al tratamiento, que sabemos que es un problema enorme, para abordar las barreras individuales que tenga cada uno, miedos, creencias erróneas, dificultades socioeconómicas. Combinar la comprensión profunda de la biología con un enfoque centrado en la persona, en su comportamiento, en sus preferencias. Ahí está el futuro. Es un desafío complejo, pero muy apasionante, la verdad. Nos deja pensando desde luego en cómo será ese futuro del manejo del asma. Muchísimas gracias por este análisis tan completo y claro del material. Un placer. Hasta la próxima.